entonces, trabajando un poquito más, analizando algunas, después tenemos que charlar por Dominicana. Después tenemos que charlar, seguir compartiendo experiencias. Bueno, cuando empezamos yo les presenté muy rápidamente esta imagen del itinerario, que es el recorrido que buscamos hacer para el desarrollo de cualquier proyecto. Si ustedes están acostumbrados a trabajar por proyectos, saben que siempre tenemos que empezar por la motivación y el diagnóstico, y un poco fue lo que buscamos hacer con las primeras presentaciones, ¿no? De motivarlos contextualizando un poco de qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje-servicio. Pero vamos a empezar a analizar un poco. Ustedes pueden ver aquí 3 ejes transversales que son la reflexión, el registro y la evaluación. Vamos a empezar a revisar un poco cómo se articulan estos proyectos de aprendizaje-servicio. Como bien dice el nombre, en los proyectos buscamos articular el aprendizaje académico, el aprendizaje vinculado, curricular, con el servicio concreto que se puede brindar a la comunidad. Y vamos a trabajar con estos cuadrantes, así los denominamos, que permiten agrupar las experiencias en cuatro categorías. Por un lado, nosotros si miramos el eje horizontal del aprendizaje, ¿sí?, hacia la derecha mayor y hacia la izquierda menor, podemos ubicar en el cuadrante inferior a la derecha, salidas a terreno sin intencionalidad solidaria. Muchas veces nosotros podemos planificar entre las actividades que organizamos en la currícula, un trabajo de campo, una salida más orientada a la investigación, a conocer cómo son las características de una determinada región, de determinados componentes, que se planifican en función del aprendizaje, ¿sí?, claramente planteadas desde lo curricular para conocer una determinada zona. Por lo tanto, están hacia la derecha del eje del aprendizaje, pero no hay ninguna intención de brindar un servicio a partir de esa actividad. Por eso está en el nivel inferior del eje del servicio, ¿sí? Por lo tanto, estas salidas a terreno sin intencionalidad solidaria tienen claramente objetivos de aprendizaje. Vamos al costado inferior izquierdo, donde muchas veces también ocurren iniciativas solidarias ocasionales y asistemáticas, que ahí sí no cuentan ni con un objetivo claro de aprendizaje y de servicio, ni de servicio, mientras que hay otras de voluntariado que sí se planifican desde el servicio, pero no desde el aprendizaje, y el aprendizaje-servicio es en el que confluyen los mayores niveles de articulación tanto con el aprendizaje como con el servicio. Vamos a ver ejemplos concretos mejor. Mencionábamos las salidas de campo, ¿sí?, que son planificadas curricularmente con claros objetivos de aprendizaje, pero están en los niveles inferiores de servicio. Perdón. Puede ser que estudiantes, como en este caso de la Universidad de Chile, frente a los terremotos, acudieron masivamente a ayudar a las comunidades que acababan de sufrir estos terremotos y necesitaban ayuda puntual. Esta ayuda inmediata, pero si recordamos todo lo que estuvimos viendo anteriormente del servicio significativo, sabemos que es una ayuda puntual de alimentos que necesitan, pero ante el siguiente terremoto van a volver a necesitar ayuda. Por lo tanto, la calidad del servicio es acotada, porque atiende una necesidad puntual. Es asistemática, no es planificada, ni tampoco desde el punto de vista del aprendizaje. Estudiantes de medicina, ingeniería, biología, cualquier carrera, no importa qué carrera sea, acá lo importante es dar una ayuda social totalmente independiente del contexto académico donde se desarrollan los estudiantes. Por otro lado, podemos tener actividades de extensión o de voluntariados institucionales que se realizan en muchas instituciones educativas. Un ejemplo muy concreto es Un Techo para mi País. No sé si aquí escucharon hablar de esa organización. Es una organización no gubernamental que en América Latina se desarrolló muchísimo con estudiantes universitarios que, como actividades de voluntariado,
van a construir viviendas en barrios carenciados. Entonces, los estudiantes conviven con esa comunidad por varios días mientras construyen junto con la gente de la comunidad estas viviendas. Es una actividad que se planifica como voluntariado, está muy bien organizada, es incluso a veces a través de convenios institucionales, pero lo mismo que les mencionaba antes, no hay una vinculación curricular, por lo tanto está en el eje de menor vinculación con el aprendizaje. Esto puede pasar también con muchos voluntariados institucionales o las escuelas confesionales que organizan misiones o un montón de acciones que se planifican desde el voluntariado con un gran impacto en la comunidad por el servicio que brindan, pero que muchas veces los docentes ni siquiera saben qué es lo que hacen sus propios alumnos porque no hay una vinculación curricular. Y por último está el aprendizaje-servicio, que son los ejemplos que les veníamos mencionando. En este caso son estudiantes que, por ejemplo, fabrican como parte de sus materias técnicas calefones solares que después entregan a la comunidad como para poder no solamente verificar la calidad del producto, sino dar un servicio muy concreto a los que lo necesitan. Por lo tanto, nosotros tenemos estos 4 cuadrantes, ¿sí?, con características muy diferentes como para que nosotros empecemos a analizar las prácticas en las que quizás ustedes ya vienen participando o que conocen, como para ver realmente hasta qué punto se busca brindar un alto nivel de aprendizaje y un alto nivel de servicio. Nosotros podemos tener entonces estas actividades de investigación que realizan los estudiantes, que permiten aplicar los conocimientos en contextos reales, ¿sí?, pero que no buscan ningún impacto ni ninguna vuelta hacia la comunidad, ¿sí? Es un conocimiento muy interesante que se desarrolla en esta actividad de campo, pero que no vuelve de ningún modo como para presentar cuestiones que a lo mejor pueden servir de prevención para la comunidad. Por lo tanto, los principales destinatarios en estas actividades son los estudiantes. No está pensado cómo a partir de esta actividad yo puedo dar una respuesta a la comunidad. Cuando se trata de las iniciativas solidarias y los voluntariados sistemáticos, como el ejemplo que les mencionaba recién de los terremotos, son en general actividades que son aisladas, puntuales, con escasa o nula vinculación curricular, que buscan atender la emergencia. Por lo tanto, el impacto es acotado y si bien ahí es claramente la comunidad la que se busca beneficiar, no, como les mencionaba antes también, no hay un objetivo predeterminado de aprendizaje. Ni tampoco se plantea en ese momento como una oportunidad de aprendizaje. Ahí la prioridad está en atender la emergencia. En el servicio comunitario institucional, en estos proyectos de voluntariado, aquí justamente vemos como que si bien hay un acompañamiento institucional para el desarrollo de las actividades, no se realiza desde lo académico. Pueden ser muchas actividades que se desarrollan desde extensión, por ejemplo, que apuntan a atender estas necesidades de la sociedad que van surgiendo. Pero por eso están en un alto nivel en el servicio, pero no en un nivel de alto impacto en el desarrollo curricular de los estudiantes, pero sí puede ser muy impactante en cuanto a su formación personal. El aprendizaje-servicio, ya lo estuvimos viendo, son prácticas que buscan justamente atender una alta calidad de servicio como una alta calidad en cuanto a la integración de los aprendizajes. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Ahora les voy a pedir, ¿tienen hojas? Si no, yo les puedo repartir. ¿Tienen hojas todos en blanco? Ahora les voy a pedir a ustedes que entonces la hoja la dividan en 4. ¿Sí? Así se hacen sus propios cuadrantes. Pueden, si quieren, dibujar el eje vertical del servicio, el eje horizontal del aprendizaje
¿sí? El servicio más arriba menos abajo, el aprendizaje más a la derecha y menos a la izquierda, ¿sí? Y les voy a pedir que se tomen unos minutos como para recordar algunas de las experiencias que mencionaron recién, previamente, cuando estuvieron compartiendo entre ustedes iniciativas que conocían de la universidad o elijan alguna que haya compartido alguien del grupo, para ver dónde lo ubicarían. La idea no es que todos busquen ubicar en el aprendizaje servicio, sino hacer una revisión crítica de estas actividades que estamos haciendo, ¿sí? Realmente buscan atender a las necesidades curriculares de nuestros estudiantes, como pueden ser los trabajos de campo, o en realidad buscan atender a una necesidad muy bien determinada que tiene la comunidad y que la institución que conocemos viene acompañando sistemáticamente, pero que no está articulada curricularmente, donde los destinatarios son las personas de la comunidad y no el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Vayan pensando entonces, les voy a volver a poner esta pantalla, ¿sí? Como para que ustedes piensen en alguna experiencia que conozcan y en qué cuadrante lo ubicarían. ¿Estamos? ¿Estamos? A ver, les voy a pedir que recuerden si van a hablar de encender el micrófono, como para que los que nos siguen online puedan escucharlos. ¿Alguno de ustedes puso alguna experiencia en el cuadrante de las pasantías o salidas a terreno? ¿No? ¿Sí? Buenísimo. ¿Quieres compartir? Siente el micrófono. ¿Cómo? Abajo a la derecha. En mi caso son las internships en organizaciones internacionales. Al final es una pasantía oficial, pero con ánimo curricular, también de aprendizaje, pero no solidaria. Ok, perfecto. Pero para lucro, que no son financiadas, pero sí que son importantes en el curricular. Por lo tanto, son prácticas preprofesionales que realizan en un organismo público. Organizaciones internacionales. ¿Qué tipo de producción realizan a partir de esa actividad? En mi caso, producción científica a través de artículos o alguna conferencia. Ok. Pero no para, digamos, para la sociedad. Bueno, y a ver, ahora entre todos, ¿cómo podríamos hacer para que esta actividad que está claramente pensada desde la academia pueda servir para la sociedad para dar un impacto real? En mi caso, con la publicación de ese artículo a través de conferencias, pero al final se limitan a un espectro de la sociedad muy reducido, como es la comunidad científica. No es, por mucho que quieras escribir en un lenguaje llano, al final quien se interesa por ese tipo de, digamos, de artículos o de conferencias es un público muy especializado, si es que llega a algún público, claro.
Bueno, fíjate qué interesante todo lo que estás mencionando, porque muchas veces se realizan este tipo de actividades donde hay que ver también cómo se selecciona el tema en cuanto al que se va a trabajar o qué tipo de vinculaciones se hace con las organizaciones, como para ver cómo podemos encaminar este tipo de actividades para que sean temas que, al hacer la devolución a la comunidad, puedan tener un impacto real. Y es muy importante lo que vos decís, que también lo vamos a ver después en cuanto a la comunicación. ¿Cómo se comunican estos resultados? Muchas veces muchos trabajos van a parar a una biblioteca que realmente lee muy poco. Cómo a partir también de trabajos de investigación, si uno logra hacer publicaciones de divulgación, puede tener un alcance mucho más amplio y un impacto mucho más consistente. ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno también puede plantear cómo a partir de distintas actividades que fueron previstas solamente para lo curricular, uno puede pensar también qué tipo de objetivos puedo plantear como para que este trabajo pueda tener una vuelta hacia la comunidad. ¿Sí? Entonces, por eso aquí en esta pantalla ustedes pueden ver también qué reflexión podemos hacer de las distintas actividades que nosotros desarrollamos, es el último punto, ¿sí? Del aprendizaje y la investigación en terreno, el aprendizaje de servicio. ¿Sí? Pensar cómo estas acciones que nosotros hacemos nos permiten también generar nuevo conocimiento que nosotros podríamos después hacer accesible a la comunidad como para poder realmente dar una respuesta a las necesidades que muchas veces nosotros detectamos. Fíjense el trabajo del Kefir que mencionamos al comienzo. Eso partió a partir de un trabajo de investigación que podría haber sido un documento netamente científico que quedara en la biblioteca de la universidad, pero fue pensado cómo este conocimiento podía ser de utilidad a la comunidad. ¿Sí? El problema que yo veo, por ejemplo, en mi caso específico, es si realmente la comunidad puede llegar a estar interesado en ello, porque en uno de los inters que hice fue un estudio sobre cómo las convenciones antidrogas de alguna manera habían criminalizado y habían perpetrado que la pena de muerte se instaurara en determinados países, sobre todo en la región de Indochina, contra determinados colectivos, especialmente los consumidores habituales de drogas o los cultivadores de drogas como medio de vida, no porque comercializar con ellos, sino porque hay muchos pueblos originarios, usted que lo conoce, que es de Argentina, sobre todo en las zonas andinas, que producen y consumen la coca de forma natural, no la adulteran para su consumo como lo consumimos en los países occidentales. Y es muy cruel que por una convención internacional que ha sido impuesta por los países ricos sobre los pobres, se criminalice y se condene a muerte a un colectivo que lleva haciendo eso por siglos, ¿no? ¿Cuánto la comunidad científica o la comunidad, el pueblo en general, puede estar interesado en esos artículos? Yo creo que una minoría, ¿no? A lo mejor en Latinoamérica sí, yo hablo desde la perspectiva europea y aquí pues les da igual. Al final el problema lejano no es el problema de uno, ¿no? El ejemplo que has puesto de Mafalda es que es aplicable a todo, que sí, vale, pues ya es una pena, pero todo ha pasado. Sí, no, sin embargo me parece sumamente interesante el ejemplo que vos estás poniendo por la relevancia social que tiene, porque muchas organizaciones, vos fíjate, estás hablando de que muchas veces se toman decisiones desde un escritorio sin conocer la realidad de las comunidades que realmente pasan por esta problemática. Y esas comunidades en general no suelen tener acceso a informes que les permitan fundamentar las decisiones. Estoy pensando en pequeñas organizaciones, como veíamos esta red también virtual, que a veces para poder fundamentar sus propuestas, sus proyectos, muchas organizaciones que trabajan con prevención de la drogadicción no siempre cuentan con recursos como para hacer presentaciones que les permitan acceder a financiamientos significativos. Si estas publicaciones y estos trabajos de investigación prevén también el apoyo que pueden dar a organizaciones menores, también habría otra forma de publicar como para que pueda servir como insumo o de vincularse con estas organizaciones para que
estos trabajos les vuelvan a ellos, para decirles, sí, es verdad, acá pudimos comprobar que mucho del consumo es consumo porque para la altura en la que viven en sus comunidades necesitan mascar coca para que no les duela la cabeza. Exactamente, pero lamentablemente solamente contando con un papel, con el logo y el membrete de una organización internacional, les va a permitir poder fundamentarlo para que a lo mejor no se metan en problemas como la pena de muerte. ¿Sí? Entonces, en esto es donde, por eso es interesante ver qué actividades solidarias podrían desarrollar los estudiantes poniendo en juego los saberes propios de este trabajo de campo o de investigación, y con qué problemática comunitaria se relaciona esta actividad académica y de qué modo se puede generar una alianza o acercamiento con una organización de la sociedad civil u otro actor social vinculado con la misma para atender o colaborar con quienes padecen el problema. ¿Sí? ¿Cómo podemos realmente socializar este conocimiento generado por trabajos rigurosos de investigación que lamentablemente no siempre llega a quienes necesitarían poder contar con esa información para poder apoyar sus propuestas? ¿Sí? Entonces, obviamente es una vuelta más en la planificación que requiere todo esto. Pero bueno, quizás a lo mejor en el próximo trabajo que tengan que abordar, al tener esto en mente, a lo mejor se pueden establecer otro tipo de vinculaciones con organizaciones o pensar otros formatos de las publicaciones. Especialmente en la UNED, con la de medios que tenemos, aquí está el Centro de Medios Audiovisuales, que no sé, está en abierto, es gratuito, puede hacer cualquiera. Lo único es generar esos vínculos para que realmente las organizaciones interesadas puedan pulsar y decir, mira, hay un vídeo de uno que te explica otro punto de vista, no es un modelo así. Excelente, ya tenés un proyecto de aprendizaje-servicio. Tu próximo trabajo de campo entonces lo vas a poder convertir en un proyecto de aprendizaje-servicio. Se intenta, pero te dejan. Allá vamos, si no, no estaríamos hoy reunidos aquí. Así que puede ser un buen comienzo. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora a el siguiente cuadrante. A ver, si hay alguien que tenga algún ejemplo para iniciativas solidarias ocasionales o asistemáticas. ¿Alguno puso por ahí? Sí. Aprieta tu botón, por favor. ¿Dónde? ¿Para alguna ONG? ¿Y eso cómo lo organizan? Pues organizan un espacio para que la gente durante unos días deje sus libros allí y los envían, es que no sé exactamente dónde es, no sé si es a otro país o alguna ONG, libros de todo tipo, de lectura y de escolares, etcétera. Entonces es con un fin solidario, pero no tiene ningún tipo de integración curricular, no se dirige solo a estudiantes, pero es para la comunidad universitaria. Clarísima tu descripción, porque vos fíjate, si nosotros lo ubicamos en los cuadrantes, estamos hablando de un servicio, ¿sí? Pero ¿por qué está ubicado en el nivel inferior? Porque estamos mandando libros, pero no sabemos si les van a interesar a quienes se los estamos mandando. Podemos mandar libros infantiles quizás a una comunidad donde hay pocos niños y en realidad necesitaríamos mandarles novelas para las personas mayores. A lo mejor mandamos libros con letra pequeña y caen en un hogar de ancianos que tienen baja visión. Entonces, aquí es donde nosotros vemos la importancia del ida y vuelta. Con las mejores intenciones podemos hacer una campaña, pero no estamos teniendo en cuenta quién es el destinatario real al punto que ni siquiera sabemos a dónde van. Sin embargo, nosotros podemos convertir esta iniciativa, estas ganas de querer hacer algo, en un proyecto de aprendizaje-servicio. Y volvamos a las preguntas como veíamos recién. Voy a mover esto para no tener que estar dando vueltas todo el tiempo. Opa, me fui muy para abajo. Bueno. Fíjense, es el punto A, de las iniciativas solidarias asistemáticas u ocasionales a un servicio solidario institucionalizado.
¿Qué articulaciones curriculares podrían establecerse con las prácticas solidarias desarrolladas? ¿Qué mecanismos institucionales habría que poner en juego también para dar continuidad y sustentabilidad a las actividades solidarias y vincularlas con los tiempos y espacios académicos? Ustedes vieron el ejemplo que les mostrábamos ayer hace un rato, de Córdoba, donde los chicos habían armado esta biblioteca circular y móvil. Ellos seleccionaban especialmente qué libros en función de los vecinos a los que ellos conocían. Y como contraparte recibían también las historias para armar esta antología que ayudara a dar identidad a la comunidad. Todo esto, fíjense, se hacía enmarcado en una materia curricular que era literatura con objetivos planificados, pero a su vez también requería mecanismos institucionales que permitieran este vínculo entre la institución con la comunidad para toda la logística que esto implica, ¿sí? Entonces, esto puede empezar como una campaña. Muchas veces las campañas nos permiten ponernos en contacto con problemáticas o con comunidades determinadas. El tema es qué vuelta después le podemos dar a partir de este primer vínculo como para que realmente suba los niveles en cuanto al aprendizaje y la calidad del servicio que brindamos. ¿Algún otro ejemplo de este cuadrante o vamos al de voluntariado institucional? A ver, miren que quiero subir acá. Extensión y voluntariados institucionales sin articulación curricular. ¿Tenemos algún ejemplo? Nada por aquí. Bueno, igual ya estuvimos viendo algunos ejemplos como el que les mencionaba, donde también frente a una actividad que se viene haciendo, por ejemplo, desde extensión o de grupos misioneros o de voluntariados institucionales, ahí también en general como estrategia muchas veces lo que les proponemos es a los docentes que vayan a acompañar a los estudiantes para que con su mirada desde lo curricular identifiquen oportunidades de aprendizaje a partir de la actividad concreta que están haciendo. ¿Sí? Y ese es uno de los roles fundamentales de los docentes en el marco de los proyectos de aprendizaje-servicio. Ver cómo pueden identificar oportunidades de aprendizaje a partir de las actividades que ellos están haciendo en el terreno, con la ventaja de que en este tipo de proyectos de voluntariados institucionalizados ya hay un vínculo con la comunidad, ya hay referentes válidos, donde por lo tanto se pueden planificar muchísimo mejor actividades sostenidas. ¿Alguna duda hasta acá con los cuadrantes? Sí. Esto sí, no sé si me permites hacer un comentario. Es que lo he comentado en algunos congresos de derecho y me miraban así como diciendo, este está loco, pero yo creo que hay que copiar de todos los modelos las cosas que pueden ser positivas, ¿no? Y en el modelo anglosajón no es que sea algo positivo, sino necesario. Alguien que quiere trabajar en la docencia y no ha tenido esa porción, no tengo idea cómo es en Latinoamérica y específicamente en Argentina, pero sí en el modelo anglosajón, y es que no vas a poder entrar nunca si no tienes de alguna manera justificado una parte de tu vida, no una buena parte, pero que has tenido experiencias al menos de un año como voluntario en algún sitio en beneficio de la comunidad. Aquí en España en concreto es que te miran como si estuvieras loco, como si es algo que no negativo, pero algo secundario. Y lo que no puede ser, al menos desde mi punto de vista, es que sigamos manteniendo esa figura del maestro que tiene una trayectoria lineal, digo lineal, quiero enfatizar en ello, impoluta, ¿no? Porque es que al final estamos de alguna manera secundando que sigamos con un modelo de escuela en la que realmente el profesor no tiene idea de lo que ocurre en la calle. Es que es necesario que haya ese intercambio. No quiero decir que dejen la carrera docente durante cierto tiempo, pero sí se puede compaginar o de alguna manera demandarlo a través de estas iniciativas como la de hoy. Clarísimo. Muchísimas gracias por tu intervención, porque sin ninguna duda es así. No solamente para la formación profesional de los docentes, sino en realidad de cualquier persona, que es fundamental que conozca el contexto real donde vive. Nosotros muchas veces pensamos, hay estudiantes que van a escuelas que nunca les permiten participar en este tipo de comunidad, ni que por su familia tampoco
tienen acceso a conocer otros entornos y terminan el día de mañana tomando decisiones pensando que todo es como su contexto cercano. Al ponerlos en contacto con la comunidad y tener que realmente interactuar y comprometerse con las realidades, ahí se desarrollan un sinfín de competencias de comunicación, de empatía, de agilidad para la solución de problemas, de iniciativa, que, como bien vos decís, en los países anglosajones y cada vez más en Argentina es algo que también está pasando. Las empresas, cuando reciben a jóvenes que en busca de trabajo, algo que destacan y valoran es si tuvieron participación en proyectos de aprendizaje-servicio, en proyectos de voluntariado, porque eso ya les garantiza que tienen un dominio y una capacidad para moverse en la comunidad e interactuar con otros, que son competencias que solamente se desarrollan en proyectos donde realmente se trabaja con la realidad. Entonces, por lo tanto, es fundamental no solamente para la formación docente, sino para la formación de cualquier persona para poder realmente desarrollar valores ciudadanos donde realmente sienten que pueden tener una participación activa y no que miran la realidad a través de una pantalla sin sentir tampoco todo lo que ellos pueden aportar. Esto, mira, me lleva a avanzar a un punto que para nosotros es fundamental en el marco del aprendizaje-servicio. Como les mencionaba, hay 3 ejes que para nosotros son transversales en el desarrollo de los proyectos y son fundamentales. El principal es la reflexión, ¿sí? Porque cuando nos preguntamos qué se aprende en una práctica solidaria, esta frase para mí es fundamental de Cooper, que dice: cuando los jóvenes se involucran en actividades de servicio a la comunidad, esencialmente pueden pasar 3 cosas. Pueden aprender algo acerca de sí mismos, su comunidad y cuestiones sociales acuciantes. Puede ser también que no aprendan nada. Un grupo puede dar de comer a los sin techo y permanecer incólume ante la cuestión. Como también pueden aprender la lección equivocada. Los prejuicios y estereotipos pueden ser reforzados o creados a través de actividades de servicio irreflexivas o planeadas pobremente. Si nosotros hablamos de la importancia del trabajo en la comunidad, por eso también insistimos en la importancia de no solamente la planificación, sino la reflexión que se hace sobre la práctica. Porque si no, nosotros podemos poner en contacto a los estudiantes con una determinada comunidad y que digan: son unos mugrientos, ¿cómo pueden vivir así? O que a partir de un verdadero diálogo y reflexión acerca de la observación crítica, digan: qué suerte las oportunidades que tenemos y qué suerte la oportunidad de conocer esta comunidad como para poder entenderla y poder planificar juntos una solución concreta. ¿Sí? Esto de meterse en la comunidad para realmente conocerla y poder hablar de haber realmente estado y no de una opinión irreflexiva que uno muchas veces puede tomar a la ligera. ¿Sí? Por lo tanto, para nosotros la reflexión es fundamental justamente a partir de qué es lo que uno puede hacer a partir de lo que va viviendo. Y por eso nosotros en el aprendizaje-servicio lo enmarcamos en lo que es el aprendizaje por la experiencia, que solamente se hace significativa a partir de la reflexión que hacemos de los aprendizajes. Lo habrán estudiado sobre todo la gente de educación ACOLP y el ciclo de aprendizaje experiencial. ¿Sí? Porque entonces sabemos que la reflexión es un factor fundamental que puede hacer que esta experiencia, que puede ser muy interesante, que podemos estar comprometidos, sea realmente la que desencadene aprendizajes relevantes. Me viene a la mente unas palabras que decía Juan Carr, que es el fundador de una red solidaria muy importante en Argentina, que él decía que había que pasar de la emoción al compromiso sostenido. ¿Sí? Y nosotros podemos agregar de la emoción que nos pueden ocasionar muchas circunstancias que vemos, cómo podemos hacer de eso un compromiso sostenido y sobre todo una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Al poder contextualizarlo. Por lo tanto, en el marco de un proyecto de aprendizaje-servicio, la reflexión también tiene que ser planificada, ¿sí? A lo largo de todas las etapas del proyecto. Cuando empezamos, bueno, esto que te emociona, ¿sí? Puede ser muy interesante, pero después cuando lo llevas a la práctica y empezás a interactuar con la gente, bueno, ¿cómo vas viendo todo este proceso? E incluso para poder medir el impacto que puede tener hacia el final
de qué es lo que deja en la comunidad esta participación. Articuladora, ¿sí?, con lo que se hace con la comunidad, desafiante, que nos mueva también a seguir más adelante y fundamentalmente contextualizada en la comunidad. También que nos permita tener un marco mucho más global de la mirada puntual que muchas veces podemos tener de los proyectos para poder hacer un análisis acerca del contexto y de los valores que entran en juego en este tipo de experiencias. También en este tipo de proyectos se ponen mucho en juego las dinámicas grupales, ¿sí? Cómo nosotros también, como equipo docente, con los estudiantes, podemos identificar también los distintos roles que cada uno puede ocupar dentro de un mismo grupo y poder respetar también la diversidad y reconocer lo que cada uno puede aportar desde su lugar. Acá hay para ir con un ejemplo más de la importancia de la reflexión. Este es un proyecto que es muy gráfico porque son un grupo de estudiantes de ingeniería, de recursos naturales y ambientales, que al ponerse en contacto con una comunidad que vivía en la alta montaña, que no tenía posibilidades de tener agua caliente, decidieron crear generadores de energía solar para que en las viviendas pudieran tener agua caliente como para poder higienizarse, lavar la ropa, todo lo que necesitaran para el uso cotidiano. Entonces, con gran esmero, construyeron estos generadores solares para el agua caliente, los instalaron en las viviendas, felices de la actividad que habían hecho, y al tiempo regresaron a la comunidad para ver cómo los estaban utilizando. Y vieron que las mujeres seguían yendo a lavar la ropa con agua fría al lavadero comunitario. Y dijeron, pero si les construimos los calefactores, y digo, sí, pero nos perdíamos la charla. Las mujeres están acostumbradas a ir al lavadero comunitario porque era el momento donde socializaban con sus compañeros y pasaban un momento ameno. Por lo tanto, a partir de esta reflexión compartida con la comunidad, decidieron poner un generador de energía solar en el lavadero comunitario, ¿sí? Pero son estas cosas que hay que detenerse a pensar en qué es lo que estamos haciendo con los actores principales, para asegurarnos que lo que hacemos realmente busca dar la respuesta que estamos en serio realmente buscando. Vamos a ir pasando para poder cumplir, pero fíjense esto que les mencionaba recién y que vos mencionabas también, perdona, recuérdame tu nombre. David. Lo que mencionabas, David, acerca de todo lo que se puede aprender en este tipo de experiencias que después tiene gran impacto en el desarrollo profesional, en la inserción laboral, como la capacidad de identificar y resolver problemas, de hacer un análisis crítico del contexto, de todo lo que significa la toma de decisiones, las normas de convivencia, cómo comunicarse con gente de comunidades que pueden ser ajenas, pero que uno va desarrollando también ese tipo de competencias, de gestión de proyectos, de muchas veces de búsqueda de fondos para poder llevarlos adelante, y fundamentalmente de el impacto que todo esto tiene en la participación ciudadana. Bueno, la importancia de justamente la reflexión vinculada a la evaluación que hicieron los estudiantes del proyecto la pudieron hacer a partir de este trabajo reflexivo, y también la importancia del registro de todo esto que nos está pasando. En general, muchas veces se trabajan para los registros de estas experiencias con registros, pueden ser impresos o digitales, pero es importante ir haciendo el registro de todo lo que uno va viviendo a lo largo del proyecto, por esto que les decía antes de pasar de la emoción al compromiso sostenido. Esta emoción que sentimos al principio de muchos de los proyectos, cuando se nos ocurren estas ideas, podríamos hacer esto, es importante registrarlo para que después, cuando estemos cansados con el desarrollo del proyecto, cuando a lo mejor no conseguimos el financiamiento, cuando se nos complique y no conseguimos los recursos, poder volver para recuperar ese entusiasmo inicial y no perder el foco. Como para también ir viendo cómo podemos ir haciendo ajustes sobre la marcha
a partir de los registros que vamos haciendo y sobre todo para ir sistematizando las prácticas para que después en seminarios como este podamos compartirlos con ustedes y todos podamos seguir aprendiendo de las distintas experiencias. Sobre todo con todas las ventajas que nos ofrecen hoy los medios digitales. Hay proyectos, por ejemplo, que tienen incluso su perfil de Facebook y es interesantísimo ver cómo uno puede seguir la historia del proyecto a partir de las publicaciones que van realizando los estudiantes con la orientación de los docentes y todas las redes que se pueden abrir a partir de este registro. Este proyecto en particular es un proyecto que promueve la donación de órganos y de sangre, que empezó hace muchos años cuando la difusión solamente la podían hacer a través de CDs que repartían en las empresas para promover la donación de órganos y de sangre. Hoy cuentan con las redes sociales y desde el Facebook de la escuela los estudiantes están constantemente promoviendo la donación desde el espacio virtual, permitiéndoles, por otro lado, acceder a vínculos muy directos a través de las redes sociales de organismos internacionales que promueven la donación de sangre y de órganos, al punto de que la escuela es considerada como un centro de referencia por todos estos vínculos y con todo el aprendizaje que le ofrece, el acceso al conocimiento validado que le ofrece a los estudiantes. Y a su vez, para los que necesitan donación de sangre o de órganos, saben que tienen posibilidades de publicar sus necesidades en este espacio, porque acceden a una red mucho más amplia que si pegaran un simple cartel en un negocio de su barrio, ¿sí? Entonces, fíjense el potencial que tiene poder comunicar a través de las redes sociales estas experiencias por el alcance y el impacto que puede tener. Más allá de, si recordamos a Howard Gardner, las inteligencias múltiples, cómo poder representar y utilizar distintos lenguajes, desde lo visual, desde lo auditivo, desde las distintas experiencias que se pueden desarrollar, puede ser mucho más rica la transmisión de estas experiencias. Bueno, la importancia de la sistematización, como venimos mencionando, como para poder hacer un registro acabado y poder después también poder comunicar todo este proceso, ¿sí? No solamente a quienes están directamente involucrados, sino después para poder validarlo o para la necesidad, ante la necesidad de conseguir un financiamiento, bueno, poder tenerlo lo suficientemente bien documentado como para poder hacer presentaciones que nos permitan fundamentarlo bien. Por lo tanto, y así ya vamos llegando hacia el final, el eje transversal, que si bien en general nos preocupamos más al final, pero que tiene que estar siempre presente, es el de la evaluación. Y aquí en la evaluación tenemos que plantearnos muy claramente la evaluación sobre los dos ejes que se involucran en este tipo de proyectos. Nosotros, por un lado, queremos dar un servicio significativo, ¿sí? Por lo tanto, al hacer la evaluación de los proyectos, tenemos que asegurarnos que cumplimos con los objetivos acordados con la comunidad, ¿sí? Vos me dijiste que necesitabas esto, bueno, realmente esto es lo que logramos juntos, ¿sí? Garantizar esta ida y vuelta, para asegurarnos que tiene un impacto real sobre la calidad de vida de las personas con las que estamos trabajando para atender a las necesidades claramente determinadas en conjunto. Pero después también tenemos que ser muy claros en cómo vamos a evaluar estos aprendizajes. Si son aprendizajes curriculares que pusimos en juego, la evaluación tiene que estar enmarcada entonces dentro de las actividades que nosotros planificamos curricularmente. Vamos a estar evaluando contenidos disciplinares que se evalúan en el contexto de la materia o de la carrera en el marco del cual se está desarrollando esta actividad. Pero a su vez también identificar, como para poder también evaluar, aquellas competencias y habilidades que se desarrollaron a lo largo del proyecto, que se fueron desencadenando a partir del desarrollo de las distintas actividades. ¿Sí? Por lo tanto, ahí también es importante evaluar la participación de los estudiantes, cómo fueron las actividades, las dinámicas grupales, cómo se desempeñaron tanto individual como grupalmente, qué tipo de articulaciones se lograron con las otras organizaciones participantes, ¿sí? Qué tipo de convenios pudimos
o convenios o acuerdos pudimos hacer al interior de la institución o hacia afuera. Recién también retomo lo que mencionaba David, de que qué importante es muchas veces promover el diálogo al interior de las instituciones para poder lograr potenciar los proyectos. Que los proyectos de aprendizaje-servicio sirvan como excusa para poner en contacto sectores que a lo mejor hasta ahora no trabajaron mucho en conjunto, pero que esta puede ser la oportunidad. Un departamento de medios para todo lo que es la comunicación y difusión de las prácticas tiene que ser central. Y del mismo modo, la articulación entre facultades también puede ser una gran oportunidad. Hay proyectos muy interesantes de veterinaria que empezaron trabajando con un consultorio en un barrio muy carenciado, que vieron que para la difusión necesitaban distribuir folletos. ¿A quienes recurrieron? A la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo para que los diseñadores diseñaran folletería vistosa y bien armada para poder lograr la difusión de prevención de la zoonosis. Entonces, una vez que estamos en la dinámica de los proyectos, abramos los ojos a las oportunidades de trabajo conjunto, porque a lo mejor nosotros podemos tener un proyecto muy bien plantado, pero que no podemos dar respuesta a todos los problemas que identificamos. Entonces, aprovechemos que tenemos la cercanía de otros colegas que pueden, desde su disciplina, hacer un aporte relevante. Y ya casi terminando, les muestro estos últimos ejemplos que, fíjense, también es significativo. Este es de la Facultad de Psicología, pero quería mostrárselos porque es muy interesante cómo desarrollan la evaluación. Este es un proyecto que fue muy bien pensado desde la Facultad de Psicología a partir de una necesidad muy clara que muchos van a entender, que incluso los mismos estudiantes y docentes podían compartir, porque lo que buscaba era atender a aquellos familiares de enfermos crónicos. Muchas veces en las familias tenemos pacientes que transitan una enfermedad crónica o adultos mayores que requieren cuidados permanentes, que obviamente la atención se pone en la persona enferma, pero no en los cuidadores. Entonces, en la Facultad de Psicología armaron estos talleres para acompañar a los familiares de los pacientes de enfermedades crónicas que tenían que ir sistemáticamente al hospital para hacerse diálisis o para hacer tratamientos, y de este modo poder acompañarlos. Por eso este folleto: usted cuida a un familiar enfermo, a usted a quien lo cuida. La tarea de acompañar y cuidar a un familiar que padece una enfermedad crónica puede generar en el cuidador graves trastornos físicos y psicológicos. No se aísle, muchas personas están en la misma situación que usted y desean compartir su experiencia. La Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires brinda en este hospital un servicio gratuito con el fin de generar actividades positivas que le permitan convivir con esta situación estresante. El objetivo es mejorar su calidad de vida y formar un grupo de apoyo y contención. Entonces, los estudiantes iban todos los jueves a las 10 de la mañana a este hospital y armaban estos talleres para los familiares de los pacientes. Lo que era interesante era cómo estaba planificada la evaluación curricular de este proyecto, ¿sí?, para dar cuenta de los aprendizajes académicos de los alumnos y a su vez del servicio que brindaban. La evaluación del aprendizaje curricular, allí participaban los docentes, los estudiantes y las personas que asistían a esos grupos. Ellos también participaban en la evaluación de los aprendizajes. ¿Cómo lo hacían? Primero con un examen parcial de articulación teórico-práctica. Después tenían un parcial domiciliario, ¿sí?, donde articulaban todos los conocimientos teóricos de las materias con las observaciones que hacían a los participantes en los talleres. Por otro lado, también organizaban y coordinaban los talleres y a partir de esa actividad los docentes podían evaluar a los estudiantes. Y como final hacían un coloquio de defensa del parcial que habían entregado. Y por otro lado, como también había que evaluar el otro eje, que era el eje del servicio, ahí también participaban los docentes, los estudiantes, el personal de salud y los participantes de los grupos. ¿Sí? Por lo tanto, acá también hay que tener en cuenta, cuando hacemos este tipo de evaluaciones, convocar a las personas que directamente
participan en las organizaciones con las que estamos trabajando. Y ahí hacían una evaluación continua y participativa, ¿sí? Tanto hacían una autoevaluación para las personas que estaban directamente involucradas, como evaluaciones externas que recibían de los distintos actores que participaban. Por un lado de los docentes de la facultad, por otro lado de las personas del hospital y por otro lado de otras organizaciones que también interactuaban en el marco del proyecto. Estas evaluaciones también, la idea era que, siguiendo en línea también de lo que venimos conversando, que redundaran en publicaciones de artículos científicos, en presentaciones, en distintos trabajos y que pudieran también servir como punto de partida para distintas investigaciones que podían desarrollarse a partir del trabajo realizado. Por lo tanto, y ya para cerrar y cumplir con los tiempos, ¿por qué consideramos que el aprendizaje de servicio es una forma efectiva de formar para la ciudadanía y los valores? Porque nosotros podemos hablar de mucha teoría, podemos dibujar la cancha, pero Mariano es el que hizo el gol anoche. Un gol. Bueno, si no viene alguien y hace el gol, es como que no pasa nada. Entonces, justamente acá lo mismo. Si la ciudadanía y los valores no se ponen en juego y no se activan con la práctica, acá no quiero hacer nada, se aprenden justamente cuando se los practica. ¿Por qué decimos que también el aprendizaje de servicio es una herramienta de inclusión socioeducativa? Porque justamente lo que busca es sacarlos del lugar de beneficiarios a nuestros estudiantes y a los jóvenes para mostrarles que ellos pueden ser protagonistas de los proyectos, que ellos son capaces de poder generar un cambio significativo. ¿Y por qué consideramos también que es una herramienta de calidad educativa? Porque hace falta saber más para cambiar algo en nuestras comunidades, mucho más de aquello que necesitamos quizás para aprobar simplemente un examen que es muy acotado. ¿Sí? Por lo tanto, y llamo de cierre, para todos aquellos que nos aseguran que es imposible, tomo las palabras de Thomas Edison, no deberían interrumpirnos a los que al menos los estamos intentando. Así que bueno, muchas gracias por la atención y les dejo el link de CLAIS como para que puedan descargar algunas publicaciones propias y otros vínculos ajenos, como para... Te dejo ahí. Como para que puedan descargarse distintas publicaciones con desarrollos conceptuales o descripciones de experiencias y para que cualquier cosa que necesiten también puedan contactarnos por las redes sociales y por cualquier espacio como para seguir compartiendo experiencias con todos ustedes. Así que bueno, muchas gracias.